Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muchos polemistas anti-islam conocidos dicen que, según el Corán, Allah es el maestro del mal que practica el engaño y la mentira. Wallahu khairul makirin. Al-makir, the great deceiver. He is the best of deceivers. The best of deceivers. You got it. The word makir and khairul makirin. Khairul makirin means the best of all those who commit makir. This word always has a negative connotation. Khairul makirin. There is no way that a Christian could ever say of his God that his God is the best of all deceivers. Because according to the Bible, that's a description of Satan. That means that the Allah of Muhammad is actually Satan in disguise. Todos estos apologetas cristianos han sido desmontados en mi canal. A raíz de esta acusación, muchos críticos y cibernautas de mente envenenada repiten lo mismo. Los hispanohablantes no se quedan atrás. Absurdo, ¿verdad? Pues claramente lo es. Es que incluso Allah se jacta de ser el mejor engañador de todos, y además no tiene ningún reparo en decírtelo. Estos divulgadores del odio hacen que muchos ignorantes propaguen las mentiras. Aquí un par de ejemplos de haters que comentaron en mi canal como queriendo demostrarme algo. Y la mentira es defendida en el Islam. Cristo nunca apoyó a la mentira. Pero claro, según el Corán, Allah es el gran maquinador. ¡Qué locura! Pregunta, ¿por qué Dios hizo pasar a otro hombre por Yeshua? ¿Es Dios un engañador? ¿Cuáles son las evidencias de Bilal y todos estos engañadores? Literalmente sus pruebas son las que copian de esta página anti-islam de apologética cristiana. Traducen maliciosamente este versículo de la siguiente manera: pero ellos, los judíos, eran engañosos, y Allah era engañoso, pues Allah es el mejor de los engañadores. Y después sacan fuera de contexto definiciones de los diccionarios. Por ejemplo, usan el léxico de Lane citando solamente esto: practicó engaño, astucia o ilusión, deseando hacerle a otro una acción sucia, abominable o malvada, clandestinamente o sin que él supiera de dónde provenía. ¿Es todo esto cierto? Más adelante os mostraré la manipulación descarada que hacen estos misioneros del engaño. En este vídeo, inshallah, voy a aclarar los verdaderos significados de todas las palabras y vamos a desenmascarar las mentiras de estos antimusulmanes. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. Y la aleya que más suelen citar los predicadores es esta: وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ Wallahu khairul makirin, que según ellos esta última parte debería traducirse como y Allah es el mejor de los engañadores, defraudadores, embaucadores. Los mentirosos dicen que makr o makir significa engañador, embaucador, mentiroso y toda una serie de términos negativos propios de Satanás, ya que el propósito de esta mentira es hacer concluir a la gente que el Dios del Islam es Satanás. Os dirán que todas las traducciones del Corán hechas por musulmanes son falsas y manipuladas para ocultar la verdad. Bueno, pues en ese caso utilicemos algunas de las peores traducciones del Corán. La realidad es que estas traducciones falsean el Corán para desacreditar el Islam. Son obras inmundas escritas para mantener lejos del Islam a la gente. Leamos cómo tradujeron la aleya 54 de la Sura 3. Julio Cortés la traduce así: e intrigaron y Dios intrigó también, pero Dios es el mejor de los que intrigan. No dice nada de que Allah sea el mejor de los engañadores. Leamos la que posiblemente sea la traducción más malintencionada y aberrante que existe en español, la de Vicente Ortiz de la Puebla. Los judíos imaginaron artificios contra Jesús. Dios los imaginó contra ellos. Ciertamente Dios es el más hábil. Tampoco dice nada de que Allah sea el mejor de los engañadores. Ahora echemos un rápido vistazo a las fuentes islámicas para ver qué dicen los grandes sabios.
Ibn al-Qayyim dijo: Makr se define como causar algo a otros de manera oculta, y también conlleva los significados de conspiración y engaño. Sin embargo, es de dos tipos: makr censurable, que significa causar daño a alguien que no lo merece, y makr loable, que significa causar daño a alguien que lo merece como castigo. El primer tipo es despreciado, y el segundo es alabado. Lo que es atribuible a Allah, exaltado sea, es el makr digno de alabanza, que es indicativo de su justicia y sabiduría. Él castiga y destruye a los opresores y transgresores cuando nunca se lo esperan, a diferencia del makr censurable que practican los opresores injustos contra sus siervos. Raghib al-Isfahani, el conocido gramático y exégeta del Corán, explica que la palabra makr, que se usa para denotar un plan y una estrategia, tiene dos connotaciones: el bien y el mal. Diccionarios modernos también confirman el significado de este término, como por ejemplo el diccionario del Sagrado Corán. Planear un propósito, castigar a un engañador, urdir un complot. Makara, complotado, planeado, maquinado. El glosario de términos islámicos explica así el término al-makr. Tiene dos significados. 1. Tramar o planear con mala intención. 2. Planear con un buen propósito. Y vemos que se usa de ejemplo la aleya tergiversada por los enemigos del Islam. El verbo en árabe no siempre significa engaño en el mal sentido. Puede usarse tanto para malos fines como para buenos fines, dependiendo del contexto. Os pongo un ejemplo. Imaginaros a una banda criminal que se dedica a robar y asaltar personas. Esa pandilla entra a una casa y empiezan a robar sin que nadie se dé cuenta. Podríamos pensar que están maquinando con astucia porque nadie se está dando cuenta. Sin embargo, la policía y el dueño de la propiedad resulta que habían puesto cámaras ocultas y los atrapan totalmente desprevenidos justo mientras se disponían a salir de la propiedad. La policía y el dueño también maquinaron con astucia, engañaron a los criminales. Por lo tanto, vemos que se usa el término engañar de manera negativa para los ladrones y se usa esa misma palabra de manera positiva para las autoridades. Pues en el Corán, cada vez que Allah Azza wa Jal planea, siempre es para responder a una maquinación negativa por parte de los inicuos. Cuando los incrédulos conspiran creyendo que Allah no les ve o que van a engañarle, Allah les desbarata los planes. Como mostré al principio, estos execrables misioneros usan el léxico de Lane, pero ocultando parte de lo que escribió en la definición. Si bien citan que escribió que makr significa engaño, astucia o ilusión, ocultan que Edward Lane también escribió lo siguiente: makara también significa que él dirigió con pensamiento o consideración, o actuó con política, y practicó estratagema en la guerra. De los testimonios anteriores se desprende claramente que la palabra árabe makr significa un plan y una estrategia que pueden ser buenos o malos. Esto se aclara más allá de toda duda a partir del siguiente uso coránico. فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. El Corán dice el makru sayyi'u, que literalmente significa plan malvado, y es la palabra es-sayy que significa malvado. Ahora bien, el punto a tener en cuenta es que si para los difamadores anti-islam la palabra makr por sí sola tiene siempre una connotación negativa y malévola, entonces, ¿por qué usar la palabra malvado por separado? Quienes conocen incluso un mínimo de gramática entienden bien que este ejemplo es una prueba categórica de que makr no siempre significa algo malvado y con malas intenciones. Continuando con las mentiras contra el Islam, estas personas citan una oración del profeta alayhi salatu wassalam en la que oró a Allah para que planeara para él y no contra él, usando la palabra makr para planificar. Su oración está registrada en varias importantes obras clásicas de hadices, como por ejemplo estas. Narró Abdullah ibn Abbas: el profeta sallallahu alayhi wasallam solía suplicar a Allah: Señor mío, ayúdame y no prestes ayuda contra mí.
concédeme la victoria y no concedas la victoria sobre mí. Planifica en mi favor y no planifiques contra mí. Guíame y haz que mi recta guía sea fácil. Concédeme la victoria sobre los que actúan injustamente conmigo. Teniendo en cuenta los detalles anteriores sobre el significado de al-Makr y el resto de la redacción de las oraciones, el significado se vuelve claro. El profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, como humilde siervo de Allah, le oró para que buscara su ayuda y así enseñó a sus seguidores la conducta correcta. El mensajero de Allah, alayhi salatu wassalam, oró para ser ayudado, para que se le conceda la victoria y para que se le planifique. Así como la ayuda y recibir la victoria no son malos en sí mismos, tampoco lo es la planificación, y planear contra los malhechores es algo bueno, y eso es lo que Allah hace. El significado es simplemente que uno siempre debe recordar que depende de Allah subhanahu wa ta'ala la disposición de todos los asuntos de la vida. Ahora pasemos a la Biblia. En Josué capítulo 8, Jehová le pide a Josué que ponga unas emboscadas detrás de la ciudad. Estamos en un contexto de guerra y... ¿qué significa una emboscada? Y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad, y cuando salgan ellos contra nosotros, como hicieron antes, huiremos delante de ellos. Y ellos saldrán tras nosotros hasta que los alejemos de la ciudad, porque dirán, huyen de nosotros como la primera vez. Huiremos pues delante de ellos. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Y cuando la hayáis tomado, le prenderéis fuego. Haréis conforme a la palabra de Jehová. Mirad que os lo he mandado. Esto es un ejemplo de Dios engañando según la Biblia. Así que según la Biblia, Dios, en un determinado contexto, utilizó el engaño. Avancemos un poco más en el contraargumento. En el Salmo 18, versículo 27, leemos, dependiendo de la versión de la Biblia, que Dios puede ser con los perversos, ya sea sagaz o astuto. Vemos que según el contexto, Dios es sincero con el sincero, o puede ser astuto con el perverso. Si alguien intenta engañar a Dios, Dios lo engañará. Subamos un nivel más en el contraargumento. ¿Os acordáis de la palabra que se usa en el Corán? Makir, al-Makr. Según los trolls, al-Makr es siempre para un sentido perverso y negativo. Es cosa del diablo. Si es así, consultemos diferentes versiones de la Biblia en árabe, a ver qué palabra usan en este versículo. Aquí, los cristianos árabes dicen que Dios es Makir. Se usa el mismo verbo, al-Makr. Y aquí hay una nota que explica que Dios lo hace como recompensa al malvado y traidor. Otras versiones, como la Biblia árabe Sharif, usan el mismo término, Makir. El mismo término encontrado en el Corán se usa en la traducción árabe de la Biblia. Curioso, ¿verdad? Subamos un escalón más en el contraargumento. En Génesis capítulo 3 versículo 1 dice que la serpiente es astuta, es decir, Satanás es astuto. Pues la misma palabra se utiliza en la traducción árabe. Podríamos decir que según estos apologetas cristianos, todos los cristianos árabes están adorando al diablo. Al-Makr, the great deceiver. The Arabic word makr. The Arabic word makr. El mejor engañador de todos. Subhanallah, mirad cómo Allah planea en contra de estos perversos cuando tratan de mentir sobre el Islam. Les hace caer en su propia trampa. Lamento decirles a los difamadores judíos y cristianos de que esto no termina aquí. Queda un escalón más en el contraargumento. Y después de esto, si yo fuera uno de ellos, me moriría de vergüenza y desaparecería de las redes sociales por haber recibido semejante humillación. ¿Os acordáis de Génesis capítulo 3 versículo 1, verdad? Leamos el versículo. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Veamos qué palabra hebrea se utiliza para la astucia del diablo. Esta de aquí. Se pronuncia Arum. Ahora leamos Proverbios capítulo 13 versículo 16. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. ¿Qué palabra hebrea se ha utilizado para prudencia?
Arrum otra vez, salvo que en este contexto, a diferencia de Génesis capítulo 3 versículo 1, se usó para el bien, la prudencia con sabiduría. En este versículo vemos un claro contraste entre el bien y el mal. Bilal acusa a Allah de ser el mejor de los engañadores cuando no hay absolutamente ninguna prueba para demostrar eso. No existe nada, ni en el Corán, ni en la Sunna, que demuestre esa falsa acusación. Pero sí existen muchos pasajes donde Jehová engaña y miente en la Biblia. Y dije, ¡ay, ay, Jehová Dios! Verdaderamente, en gran manera, has engañado a este pueblo y a Jerusalén. Absurdo, ¿verdad? Más explícito que esto no puede haber. Y hay varios ejemplos así. ¿Sabéis que la expresión de engaño usada aquí en referencia a Dios es exactamente la misma que se usa en Génesis capítulo 3 versículo 13 para con el diablo? Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Absurdo, ¿verdad? Además, en Jeremías capítulo 4 versículo 10, no es que Dios esté maquinando como respuesta a unos engañadores, sino que directamente engaña a Jerusalén. Este texto ha causado tantos problemas que se manipuló con la pluma de los escribas. Me preguntaréis, ¿cómo es eso? Pues cambiando el y dije, que hace referencia al profeta Jeremías, por ellos dirán, haciendo referencia a falsos profetas. En otras palabras, la afirmación de que Jehová engañó a Jerusalén se la quieren atribuir a falsos profetas y no a Jeremías, como dice la versión hebrea. El comentario bíblico del púlpito dice, se ha sentido mucha dificultad al interpretar este versículo, en parte porque parece acusar directamente a Jehová de engaño. Estas discrepancias que causan dificultad en la interpretación se reflejan en diferentes Biblias comentadas. Por ejemplo, la Biblia comentada por los profesores de Salamanca dice así, el texto hebreo lee, y diré, o sea, Jeremías. Pero esto es increíble en labios del profeta que ha anunciado la desventura. Por otra parte, la Septuaginta dice, y se dirá. El Códice Alejandrino lee, dirán, que se adapta perfectamente al contexto. Y por ello, creemos que es la mejor lección. Que Bilal nos explique el siguiente comentario de la Nueva Biblia Anotada de Oxford. Jeremías acusa a Dios de engañar al pueblo, convenciéndolo de que todo será paz, normalmente atribuido a los profetas mentirosos. Esto puede reflejar las promesas de que Dios estaría con el pueblo. Sobre el tema de Dios engañando a los profetas, véase Primera de Reyes, capítulo 22, del versículo 18 al 23. Que Bilal nos explique lo que dice la Biblia de Estudio Judía. Jeremías sugiere que Dios ha engañado al pueblo haciéndole pensar que todo estaría bien. Que Bilal también nos explique lo que dice la Biblia de Estudio Católica. Realmente engañaste. Jeremías se queja de que el Señor engañó al pueblo al fomentar su complacencia, dejándolos desprevenidos e impenitentes a medida que se acercaba el juicio. ¿Qué tienes que decir ante todo esto, Bilal? En casa tengo muchas versiones de la Biblia. En algunas pone yo dije y en otras pone ellos dirán. Pero bueno, no quiero adentrarme demasiado en este tema. Señor, tú me engañaste y yo me dejé engañar. Eras más fuerte y me venciste. A todas horas soy motivo de risa. Todos se burlan de mí. Absurdo, ¿verdad? Conozco muy bien a los apologetas anti-islam y posiblemente argumenten que en realidad es Jeremías quien mediante la desesperación y debilidad humana creía que Dios le engañó. Y también dirán que, a diferencia de la Biblia, en el Corán, Allah es quien se describe a sí mismo como, supuestamente, el mejor de los engañadores. Primero, esto último ya fue refutado con todo tipo de pruebas. Y segundo, aquí está el contraargumento a la posible objeción. Respondió Micaías, por lo tanto, escucha la palabra del Señor. Yo vi al Señor sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y el Señor dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro de otra. Entonces un espíritu se adelantó y se puso delante del Señor y dijo, yo le induciré. Y el Señor le dijo, ¿cómo? Y él respondió, saldré
y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Entonces él dijo: le inducirás y también prevalecerás. Ve y hazlo así. Absurdo, ¿verdad? Y si un profeta da un mensaje falso, es porque yo, el Señor, engañé a ese profeta. Absurdo, ¿verdad? El manual teológico del Antiguo Testamento admite que incluso un profeta puede ser engañado por Dios cuando un pueblo de doble moral pide la guía. Si algún crítico del Islam dice: no, es que eso es del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, Dios es paz y amor. Primero, no importa si cito el Antiguo Testamento, porque el Dios del Antiguo Testamento es Jesús según los cristianos trinitarios como Bilal. Si Jesús es Dios para ellos, entonces también es el Dios del Antiguo Testamento. Y eso significa que en algún momento Jesús autorizó mentiras y engañó a personas, como claramente dicen los textos. Y esto es una clara blasfemia hacia Jesús, que la paz sea con él, y Allah exaltado sea. Y segundo, en el Nuevo Testamento, Dios también engaña. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Conclusión: estos apologetas del mal planearon, pero Allah es el mejor de los planeadores. La moraleja del vídeo podríamos decir que es: no habléis del Corán si ni siquiera conocéis vuestra propia Biblia. Te desafío, Bilal, a que me refutes el vídeo. Te solemos escuchar decir: ¿dónde están los musulmanes? Aquí estamos. Puedes echarle un vistazo a mi canal y verás que desmonto las mentiras que sueles propagar. Y te desafío a contraargumentar. Si queréis ver una serie de respuestas a este pobre personajillo, os recomiendo visitar el canal del hermano Tahar ibn Ali, quien está respondiendo a todos los vídeos de este mentiroso. Que Allah recompense al hermano Tahar y que nos aumente el conocimiento para poder responder a los que atacan el Islam. Amén. Bilal pretende ser gracioso, pero la verdad es que da lástima. Se me hace muy desagradable escuchar su voz y verle esa mirada de ojos mortecinos. Es que ya no puedo pegar a mis mujeres. Es verdad. ¿Qué dirá el Corán? Sura 4, verso 34. Si te las das de listo, solo por ser supuestamente un ex musulmán, aquí tienes la oportunidad perfecta para dejarnos callados. ¿Qué dices, Bilal? ¿Aceptas el desafío? Bilal y sus maestros han sido refutados por el Corán, las palabras del profeta alayhi salatu wassalam, la gramática árabe, los diccionarios clásicos y modernos, las Biblias en árabe, incluso han sido refutados por su propia Biblia. Y no olvidemos que ni las traducciones anti-islam dicen que Allah es el mejor de los engañadores. Entonces, ¿de dónde sacan Bilal y los apologetas de quienes se copió esta burda mentira? Simple y llanamente, se la inventaron. Bilal, ¿nos puedes decir por qué haces esto? Porque yo soy el mejor engañador de todos. Aquí pongo fin al vídeo. Considero que fue suficiente como para entender el tema. Espero que os haya gustado el vídeo y que sobre todo os haya resultado de beneficio. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.